candidato presidencial, exministro Juan Fernando Cristo. Bienvenido a 6 AMW de Caracol. Julio, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted, a los compañeros en la mesa y a todos los oyentes. Exministro, el año pasado el presidente Petro lo citó a usted a la Casa de Nariño. Y usted fue. Yo no sé si la reunión fue en la Casa de Nariño o en otra parte. Igual que el nombre del partido, no importa el lugar. Y le dijo que él quería que usted participara de esa coalición. Y usted dijo que sí, que usted participaba de esa coalición, pero que usted necesitaba libertad para decir lo que quisiera y para proponer lo que quisiera. Y le dijeron que sí, es decir, que usted desde el año pasado ya está con su mente en esa coalición y ni más faltaba. Usted tiene, repito, suficiente fuerza electoral, reconocimiento, pero sobre todo una experiencia de Congreso, yo diría, única en ese ramillete de candidatos. ¿Cuál fue el principal obstáculo que lo detuvo a usted todos estos meses para tomar la decisión? Bueno, Julio, en primer lugar una precisión. Ese documento que ustedes leyeron tal vez fue filtrado antes de tomar la decisión final de que la coalición se llamaría Frente por la Vida. Eran unas opciones de nombres que se plantearon anteriormente, que terminaron con el acuerdo y el consenso que se llamaría Frente por la Vida, la coalición. Ya frente a su pregunta, pues efectivamente desde hace varios meses, desde la consulta del Pacto Histórico en el mes de octubre, habíamos sido invitados como Partido en Marcha a participar en una consulta y en una nueva coalición en las elecciones del mes de marzo. Y siempre planteé los mismos argumentos, Julio, durante todos estos meses, hasta que tomamos la decisión en el partido, en la asamblea el viernes pasado. Los argumentos eran muy simples y se los resumo, Julio. El primero era que la consulta de marzo no podía ser simplemente una repetición de una consulta de fuerzas de izquierda del Pacto Histórico en el mes de octubre, que ya esa consulta se había presentado y que tenía que convocarse una coalición mucho más amplia, mucho más plural, mucho más incluyente, que diera espacio a ideas liberales, a sectores de centro, a otras expresiones partidistas que pudieran de alguna manera hacer una convocatoria mucho más amplia para las elecciones de marzo y especialmente para las elecciones de mayo y junio. Afortunadamente se está en ese camino. Y obviamente que no podía ser una consulta del Pacto Histórico, del Pacto Amplio, sino que debería tener un nombre mucho más general, a través del cual se pudiera convocar muchos otros sectores ciudadanos a una elección del mes de marzo. Y hay también, en mi caso personal, Julio, en el tema de la independencia frente a algunas políticas del gobierno nacional, pues la claridad en que esta consulta tiene que permitir un planteamiento abierto de diferencias, de opiniones. Hay obviamente coincidencias con políticas del gobierno que tienen que ver con la inclusión social, con el avance en reformas sociales, como la reforma laboral o la reforma pensional, con las cuales incluso yo contribuí desde el Ministerio del Interior, pero hay diferencias también en el tema de la paz total, en el tema de la constituyente, en el ritmo y la manera como se viene haciendo la transición energética. Pero entonces, volvemos al nombre, entonces nos olvidamos de el documento que se filtró porque es anterior a. Seguimos. Entonces volvemos al Pacto por la Vida. Al Frente por la Vida. Frente por la Vida. Ah, la palabra pacto no le gusta a Juan Fernando. No, porque quería más sectores de liberalismo, del centro también. Frente por la Vida. Sí. Entonces, Camila, arranquemos con el Frente por la Vida. Sí, pues yo le quiero preguntar al exministro, ¿qué pasa si el Consejo Nacional Electoral dice que Iván Cepeda no puede participar en esta consulta? ¿Cuál sería el acuerdo en este escenario? Bueno, no hay acuerdo en ese escenario. En el caso personal, yo le hablo por En Marcha y por Juan Fernando Cristo. Nosotros recibimos un mandato el viernes pasado en la asamblea del partido
para participar en la consulta del Frente por la Vida, bajo esas consideraciones y en esa deliberación que hicimos el viernes de una coalición mucho más amplia, a la cual hay que esperar que también asistan otros sectores del Partido Verde. Esperamos la decisión de Luis Gilberto Murillo para hacer una coalición de centro-izquierda y no una coalición exclusivamente es decir, izquierda. el Frente por la Vida sigue con o sin Iván Cepeda. Es decir, pues, ese espacio no se lo van a dejar solamente a la gran consulta de la derecha. Ojalá que participe Iván Cepeda, pero si no participa, usted sigue adelante con la consulta. Pues seguimos adelante con la consulta. Habrá que reunirnos, Julio, de todas maneras, dependiendo de la decisión del Consejo Electoral, y ojalá se pueda tomar una decisión de consenso entre las distintas candidaturas y avanzar. Pero yo espero, Julio, que el Consejo Nacional Electoral le dé vía libre a la participación de Iván Cepeda, porque no solamente se trata del derecho político de Iván Cepeda, sino de millones de colombianos que votaron por él y militantes. Será una decisión del Consejo Nacional Electoral que, conociéndolo usted, acatará por su respeto a la institucionalidad. Totalmente, Julio, así ha sido mi vida pública. Candidato, le tengo preguntas para sí o no. ¿Sí o no a una constituyente? No, Julio, en este momento es inviable, inoportuna e inconveniente. Perfecto. Cuénteme una cosa. ¿Sí o no a continuar con la paz total? No, hay que levantar todas las mesas de negociación. Me parece importantísimo lo que está diciendo usted. No a la paz total como está, volver a barajar, volver a replantear. Quiero preguntarle por una discusión que hubo la semana pasada y que generó una gran molestia en el gobierno y una discusión jurídica que usted conoce mejor que yo. El tema de la emergencia económica. ¿Usted piensa que la decisión de la Corte fue acertada? Julio, es un muy buen punto. Mire, yo he venido como ministro del Interior y antes como senador de la República, yo comparto que la Corte Constitucional, así no está contemplado en la Constitución, tenga la posibilidad y la competencia para decretar medidas cautelares cuando una ley de la República, en este caso fue un decreto ley de emergencia económica, de alguna manera viole flagrantemente la Constitución. Son facultades que tienen todos los jueces de la República, el Consejo de Estado, etcétera. También estoy de acuerdo con que en este decreto de emergencia económica no se configuraba con claridad un hecho sobreviniente que permitiera decretar la emergencia económica. Pero me parece que estrenar esa figura con un decreto presidencial y no con una ley, y anticiparse a decretar una medida cautelar en este caso, creo que la Corte hubiera sido más conveniente que acelerara el estudio de la reforma y tomara una decisión de fondo rápida y no simplemente tumbara la emergencia con una medida cautelar. Mire, hay una persona muy cercana a usted que admiramos mucho, que es el profesor Jorge Iván González. ¿Cómo será lo que sabe ese señor que le dicen el sabio? El sabio le decimos los amigos. Así. Exactamente. ¿Quiere decir que usted está de acuerdo con el sabio? Yo estoy de acuerdo con el sabio en que la emergencia no tenía un hecho sobreviniente. Creo que la Corte ha debido acelerar el estudio para tomar una decisión de fondo y no solamente tumbar la emergencia por una medida cautelar. ¿Y está de acuerdo con el sabio cuando dice que el gobierno tuvo 3 años para arreglar todos estos problemas y los dejó para última hora? Pues yo en este tema, Julio, lo que he venido diciendo es que el déficit fiscal de Colombia no nació con el gobierno del presidente Petro, viene acumulándose. Yo diría que no hemos tenido 3 años, sino tenido 20 años para resolver la crisis y el déficit fiscal del país y no lo hemos resuelto. Y no se puede resolver además con unas medidas de emergencia temporales. Hay que tomar medidas estructurales de fondo y no se han tomado, pero no es responsabilidad de este gobierno, sino de los últimos 4 o 5 gobiernos en Colombia. ¿Sabe, Camila, qué me gusta de esta entrevista? Que descubrimos un candidato dentro del Frente por la Vida
que piensa distinto a sus compañeros. Demasiado distinto. Demasiado distinto, lo cual hace una contienda, una consulta mucho más democrática. De Iván Cepeda, pues es imposible controvertir con él porque él va a una manifestación y expresa unas ideas, pero no hay posibilidad de preguntarle. Aquí estamos ante un candidato que parecería un candidato de la oposición dentro del Frente por la Vida. Sí, por eso yo le quiero preguntar, doctor Cristo, ¿por qué se fue por esta consulta y no por la que lo invitó pues Claudia López? Pues mire, yo vuelvo a por qué en esta consulta. Yo he sido siempre un liberal, socialdemócrata, reformista, de ahí no me muevo, nunca he militado en la izquierda ni en el pacto histórico, pero comparto plenamente, y por eso acompañé desde el Ministerio del Interior al presidente, el espíritu reformista de este gobierno. Creo que lo que ha logrado este gobierno no lo han hecho los últimos 5 o 6 gobiernos a pesar de los esfuerzos en Colombia. La inversión en los territorios, la reforma laboral, la reforma pensional, el aceleramiento de la reforma agraria en Colombia, la reciente ley que garantiza la gratuidad en la educación pública superior, son logros de este gobierno que no podemos echar para atrás, que no podemos dar marcha atrás y que el país tiene que buscar acuerdos para avanzar. Yo comparto la visión estratégica del gobierno que este país necesita avanzar en mucha más inclusión social para construir un país en paz. Y comparto plenamente, Julio, y hay avances que aún no se notan de manera suficiente, el enfoque territorial, la atención a las poblaciones marginadas en Colombia que inició este gobierno y que debe continuar. Hay diferencias en la paz total, en la constituyente, en algunas decisiones, en el discurso antiempresarial del gobierno que yo no comparto. Creo que este país necesita acuerdos para seguir avanzando y no acuerdos para echar para atrás. Ahora, ya frente al tema de Claudia López en particular, conversamos con Claudia López, con Maurice Armitage en su momento. Armitage nos planteó que él iría directamente a primera vuelta, ahora parece que tiene una decisión contraria. No logramos avanzar en esto y siempre estuvo con claridad que para nosotros en En Marcha seguir avanzando en esas reformas sociales, tener un gobierno que, Julio, se lo digo con claridad recorriendo el país, la inmensa mayoría de las bases liberales hoy de Colombia, y usted sabe, yo he sido y seguiré siendo liberal más allá de que esté por fuera del partido, acompañan esas reformas sociales del gobierno, acompañan de alguna manera ese espíritu de reformas del gobierno, y por eso es que decidimos participar y contrastar las visiones del pacto histórico frente a algunos temas desde una perspectiva del pensamiento liberal en Colombia. Pues, candidato, desearle mucha suerte, ofrecerle estos micrófonos para... Oiga, tengo una curiosidad. Claro que esta pregunta sí es complicada en época electoral. ¿A usted le pareció que el ajuste del salario mínimo fue el correcto? También lo dije, Julio, lo dijimos a comienzos de año, en una declaración y también en estos micrófonos de Caracol. El gobierno durante 3 años aumentó el salario mínimo unos puntos por encima de la inflación y ese aumento fue positivo y de alguna manera el gobierno derrotó la tesis de los ortodoxos económicos y de la tecnocracia de muchos años en Colombia, de décadas, según la cual el salario mínimo no se podía aumentar sino con la inflación causada del año anterior, con un puntico de productividad y nada más, porque si no la economía se destrozaría. Y la verdad es que el gobierno venía haciéndolo año tras año. Hoy tenemos la tasa de desempleo más baja del siglo. No se me vaya. La respuesta es, el 23 se le fue la mano. Listo. Hubiera podido seguir la política de los últimos años. Este es el candidato de la oposición dentro del Frente por la Vida. Yo pensé que aquí estaba matizando. No, está matizando. No. Falta la última pregunta. ¿Mañana sale a marchar mañana, en apoyo al presidente?
Mañana tenemos gira en Barranquilla. Tampoco va a marchar, no. Pero apoyamos esa visita. Ojalá Julio, que le vaya muy bien. Yo creo que le va a ir muy bien y nos va bien a todos los colombianos. Eso deseamos todos. Sí, Cristo es la oposición en el Frente por la Vida. Candidato, muchas gracias por atendernos, muchos éxitos y aquí estaremos para escucharle. Julio, muchas gracias. Un saludo muy especial a usted y a todos los oyentes.